vamos a presentar la segunda sección de la guía para elaborar un protocolo de investigación. El apartado Metodología tiene por objeto describir el diseño de la investigación que se llevará a cabo. Es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos propuestos. Los elementos que integran a la metodología son tipo de estudio, universo, muestra, criterios de inclusión, exclusión y eliminación, operacionalización de las variables. Respecto a los tipos de estudio, el tipo de estudio y su diseño se deben seleccionar basados en los objetivos planteados y del problema a estudiar. El investigador debe enunciar con claridad el tipo de estudio que realizará. Puede ser de tipo retrospectivo, donde la información es recabada en el pasado; prospectivo, información a recabar en el futuro en forma planeada; transversal, cada variable se mide una sola vez; el longitudinal, las variables se miden con el tiempo de desarrollo del estudio; descriptivo, estudia una población específica; comparativo, se estudian dos o más poblaciones con la finalidad de compararlas; observacional, se observa y o se mide sin interferir en el estudio; y experimental, se modifican las variables mediante asignación aleatoria. El universo es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas características demográficas. Está conformado por toda la población, comunidad, grupo profesional, grupo etario o el archivo clínico. La muestra es un subconjunto o subgrupo de casos o individuos de un universo, los cuales son elegidos con la intención de averiguar algo sobre la población de la cual están tomadas. Debe ser representativa del universo. La muestra puede ser aleatoria simple, es decir, asignada a través de la lotería o azar; sistematizada, de cada 10, 15, 20 o 25 expedientes clínicos o pacientes; o estratificada por medio de grupos representados por edad o por consultorio. Esta es una representación gráfica tomada de Baldwin y colaboradores, en donde gráficamente representan el universo como la totalidad o los elementos asignados para el estudio, y la muestra representa una parte de esa totalidad de todos los sujetos. Los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Al iniciar una investigación es indispensable identificar las características generales de la población de estudio. Por lo tanto, se deben identificar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, los cuales deben de reunir las características más relevantes de la población objeto de la investigación. Por ejemplo, en un estudio de pacientes diabéticos de una localidad, se incluye a todos los pacientes quienes clínicamente y por laboratorio presentan el diagnóstico de diabetes mellitus. Se excluye a los pacientes sin datos clínicos o de laboratorio y se elimina a los migrantes extranjeros por no tener forma de controlar. Esta es una representación a través de un cuadro en donde se pueden describir por columnas cada uno de los criterios o los criterios de inclusión, exclusión y de eliminación. La operacionalización de variables. En este apartado se debe explicar las variables dentro del contexto de la investigación. Se puede representar a través de una tabla o un cuadro de descripción. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la variable edad. Se define como años cumplidos que tiene la persona desde su fecha de nacimiento. La definición operacional es los años cumplidos que tiene la persona desde su fecha de nacimiento hasta el momento de la recaptura de datos. Indicador: pueden manejarse diferentes intervalos. Tenemos aquí diferentes intervalos en donde nosotros podemos manipular la variable. Y la escala de medición es cuantitativa, dado que es representada por valores numéricos. Los instrumentos de medición. El investigador debe señalar en este apartado por cuáles medios o a través de qué instrumentos va a recolectar sus datos de sus variables. Pueden ser cuestionarios o entrevistas. Por ejemplo, al tratarse de un estudio donde se quiere saber el tiempo de espera en un hospital, se pueden captar la percepción de los usuarios por medio de una encuesta de satisfacción.
Los instrumentos de medición que serán utilizados deben de anexarse al protocolo de investigación. Del diseño de la intervención propuesta. En este apartado se deberá describir detalladamente la intervención que se va a realizar, la cual tiene por objetivo modificar la realidad de lo que se está estudiando. Por ejemplo, en una escuela secundaria se estudió la prevalencia del consumo de alcohol y tabaco, observando un alto consumo por parte de los estudiantes. El diseño de intervención en este caso será desarrollar un modelo de prevención contra las adicciones. ¿Quién será el responsable de la intervención? En este caso tenemos que respondernos a estas preguntas. ¿Dónde tendrá lugar? ¿Qué actividad se van a realizar y en qué nivel de frecuencia e intensidad? Del procesamiento de datos. Se deberán explicar la organización y clasificación de los datos por obtener, tales como el diseño de base de datos y codificación de variables en hoja de cálculo, hasta la aplicación de pruebas de significancia estadística, así como el software que será utilizado y las aplicaciones que se realizarán. En este caso se refiere a la selección específica del software que vamos a utilizar. Hay muchos software utilizados y hojas de cálculos que se pueden utilizar para el manejo de la información, en este caso de variables numéricas. El plan para la presentación de la información. En este apartado, el investigador deberá de expresar cómo se presentará la información derivada de los resultados de la investigación. Se trata de la representación estadística concreta, pues prácticamente es cómo vamos a representar o de qué manera o de qué forma a través de estadísticos vamos a presentar nuestra información. Por ejemplo, dependiendo las frecuencias o los valores que tengamos, vamos a representar o utilizar un estadístico. Si yo estoy manejando o trabajando frecuencias absolutas, lo más apropiado será utilizar un histograma, que es como de este tipo. O bien, si estoy trabajando con frecuencias relativas o porcentajes, lo apropiado sería trabajar con gráficas de pastel, por ejemplo. El cronograma de actividades. En esta sección se calendarizarán detalladamente las actividades que se llevarán a cabo mediante un orden cronológico, de acuerdo con el plan de trabajo programado. Prácticamente se refiere al enlistado de cada una de las actividades que vamos a desarrollar, todo en función del tiempo, es decir, desde que iniciamos nuestro protocolo hasta que lo concluimos. Aquí tenemos una representación o un ejemplo del cronograma de actividades. En la parte izquierda enlistamos todos los elementos o las actividades que vamos a desarrollar. En esta parte o en esta sección vamos a colocar todos los meses del año y vamos a ir determinando a través de la denominación de programado o realizado. ¿Sí? Vamos a ir programando y vamos a ir correspondiendo a la selección de que si ya se fue realizando o todavía se va a realizar y solamente está programado. Tenemos que hacer el listado correcto y preciso de las actividades que vamos a desarrollar durante el protocolo. Del presupuesto. En esta sección se pretende especificar todos los costos para el desarrollo de la investigación. Se deberá tomar en cuenta gastos en recursos humanos, materiales, infraestructura, tecnología y didáctica. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto en donde a través de columnas determinamos los conceptos de gasto, el importe y la fecha probable de aplicación. Este tipo de acontecimientos, como el ejemplo de presupuesto, puede describirse para aquellos productos con una fuente de financiamiento exterior, donde una empresa da una fuente de financiamiento para que se desarrolle el proyecto de investigación. Referencias bibliográficas. Deberán darse los suficientes antecedentes para comprender y valorar la propuesta de investigación que se pretende emprender y justificar la racionalidad y factibilidad del estudio. Es decir, las referencias bibliográficas dependerán de la amplitud del proyecto de investigación. Este es un ejemplo que los autores, Baldin y colaboradores, dan a conocer de cómo representar la descripción de los autores en una referencia bibliográfica. Primeramente corresponderá al apellido paterno del autor, inicial o iniciales de los nombres de los autores, el título subrayado o itálicas, el país, editorial o revista,
edición o número de la revista, año y páginas. Este ejemplo dependerá mucho o la realización de la descripción de la referencia bibliográfica dependerá mucho de las normas editoriales. Cada revista o las revistas científicas corresponden a una norma de cómo ir correspondiendo a las referencias. De hecho, existen las normas de la APA, que es la más común en este caso. Más adelante les vamos a dar a conocer aquí en este canal cómo realizar las bibliografías y cómo realizar citas textuales en trabajos de investigación usando las normas de la APA. La referencia bibliográfica utilizada para la presentación es Guía para la elaboración de un protocolo de investigación de Baldin y colaboradores. Agradezco mucho su atención y les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, le den like a la presentación y nos sigan constantemente en este canal. Muchas gracias.